Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Salud. Y hace bastante que tenía ganas de hablar con una buena kinesióloga, que sea osteópata también, para que nos deje los principales tips para evitar lesiones, aquellos que entrenamos. Y si anoche el dolor del manguito rotador no te dejó dormir, no te pierdas esta nota porque también vamos a hablar de eso. Ya te presento a invitada, ella es Angie del Valle, es kinesióloga, fisiatra, osteópata, especialista en kinesiología respiratoria pediátrica y directora del Centro de Kinesiología Integral KILAB que está en San Isidro. ¿Cómo estás, Angie? ¿Todo bien? Hola Leo, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, ¿Cómo qué estás? lindo verte. Angie, Bueno, bueno, igual. a ver, para ir rompiendo el hielo, quiero primero que me marques la diferencia entre lo que es, por un lado, actividad física y hacer deporte. Vamos a diferenciar esos conceptos para Ok, romper el hielo. ok. Bueno, eh, hoy podemos usar un gran ejemplo del pádel, ¿no? Que está tan de moda. Sí. Bueno, hay algo importante en la actividad física y en el deporte, que es que la mayoría nos gusta hacer deporte. Y actividad física a veces lo confundimos y decimos, bueno, vamos, ¿hoy qué hacemos? Actividad física y no. Y vamos todos a hacer pádel, fútbol, tenis, porque es lo divertido y lo que a todos nos gusta. Ahora, esas actividades o esos deportes tienen que ir acompañados de una actividad que te dé como las herramientas para poder vos ejecutar bien esos golpes o esas técnicas que te enseñan después los profes. Entonces, la actividad física es más que nada el gimnasio, depende de tu estilo de vida o tus lesiones previas, o todo puede ser pilates, puede ser CrossFit también, que a veces está medio ahí cascoteado porque dicen que es muy exigente. Ujú. Depende el cuerpo de cada uno, pero principalmente la diferencia que hay entre uno y otro es que uno prepara el otro, ¿no? Son complementarios, no es que hago uno y el otro, ¿no? Capaz, si en tu vida vos haces actividad física funcional, cross, pilates, y hasta el gimnasio, y hasta ahí, y todos preguntarán, ¿y el yoga? Bueno, está medio en el medio, eh, pero podría entrar también. Nada, es una rutina tuya diaria. Ahora, cuando vos ya decís, no, bueno, voy a jugar al pádel 4 veces por semana, necesitas sí o sí de una actividad física que lo acompañe, porque es una manera también de prevenir lesiones. Entonces, un poco creo que el concepto es, hagamos lo que nos gusta y nos divierte, pero démosle al cuerpo una herramienta para que las tenga, para que vos puedas jugar bien al pádel o al tenis o a lo que elijas. Así que esa es una gran diferencia entre una cosa y la otra que a veces se confunde un poquito. Clarísimo, ¿no? Y ahí me das el pie para la próxima pregunta, que quiero que Mm. me expliques qué significa este concepto que justamente se llama kinefilaxia y tiene que ver con eso, ¿no? Con evitar lesiones. ¿De qué se trata este concepto para empezar a entender un Bueno, poquito? nosotros, o sea, los kinesiólogos, está bastante, yo creo que hasta el día de hoy está un poco bastante media, podría desarrollarse mucho más la kinefilaxia, como que la dejamos a veces un poco más de lado, algunos kines la usamos en la parte de rehabilitación, se ve mucho en el deporte por ahí de alto rendimiento, la kinefilaxia para nosotros es la prevención, entonces es como prepararte antes de realizar algún tipo de deporte. Capaz en la alta competencia sí se utiliza mucho más, aunque en la vida cotidiana sería genial porque es una manera es un indicador de salud que lo que va a hacer es que la persona tenga un poco más de reconocimiento de su propio cuerpo a la hora de su vida cotidiana, porque por ahí vos tenés una paciente que es ama de casa y eso es una gran actividad. No es que porque haces deporte sos el único que hace actividad física. La ama de casa hace un montón de cosas. Entonces, la kinefilaxia son esos conceptos que es, mirá, tenés que moverte así, mirá, si vos vas a hacer este tipo de gesto motor, no sé, limpiar la cocina, tenés que tener cierto control de tu cuerpo al momento de realizar las actividades. Si sos, no sé, psicólogo o tenés un trabajo, por ejemplo, muy home office, muy digital, lo mismo, o sea, no es todo para el deportista y todo para el que entrenamos y nos gusta, es para Claro, es todos. para todos. Entonces, falta un poco de incorporación de la kinefilaxia desde la parte de salud, del hecho de decir, bueno, ¿cómo prevenimos esto? En el alto rendimiento se utiliza mucho para reducir esas posibilidades que tiene el profesional de lesionarse, no importa el deporte que haga.
Entonces la kinefilaxia prepara articulaciones, prepara movimientos y prepara cosas específicas para que baje un poquito la incidencia de lesión. No quiere decir que no te puedas lesionar, porque también es parte del deporte, ¿no? Pero bueno, es una manera de entrenar y tener más conciencia del cuerpo. Un poco va justo atado a lo que charlamos antes, de actividad física y deporte. La mayoría de nosotros hacen mucho deporte y poca actividad física. Claro, Es Angie. así. Y también a veces también nos falta educación. Por ahí vos hablas con una persona que llega a tu consultorio por una lesión y él te dice, no, pero yo hago deporte, está bien, salgo a correr, pero no hace la otra Claro. parte, como que nos falta muchísimo en Correr, eso, ¿no? U correr otra también es una disciplina, disciplina. claro. No, correr también es una disciplina que hoy está súper de moda, el trail, el running. Sí, Hoy la gente corre y está buenísimo. Ahora, cuando llegan al consultorio, tengo que correr una carrera y me duelen las rodillas. ¿Y qué haces? No, corrí de lunes a domingo y te van a doler las rodillas. O claro. sea, eso es, ¿no? Es un poco enseñarle al otro un control de cuántas veces correr, o sea, aparte de todas esas rutinas, ¿qué le dedico a la fuerza, qué le dedico a la flexibilidad? Y después sí corro. Claro, Pero o bueno, sea, un poco es como complementar con otras cosas, ya sea aparatología, otro tipo de ejercicios que te van como a sostener, por así decirlo, ¿no? sí, obvio, por supuesto. O sea, es como andar con el auto sin nafta, básicamente. Muy buen ejemplo. Es así. Espectacular. Es como que la actividad física es la nafta. Si no tenemos la nafta, y bueno, el auto no va a andar. Ok. Bien, y ahora sí nos metemos en el tema que habíamos dicho al principio. Seguramente alguno no pudo dormir por ese dolor y es tremendo porque Sí, se sí. escucha muchísimo. Así que ya me quiero meter en esto que es el manguito rotador. Y bueno, vamos a empezar explicando dónde está, qué es y su función. Explícame un poquito. Bueno, el manguito rotador es un conjunto de 4 músculos, ¿sí? No es un músculo. Pertenece al hombro, está formado por 4 músculos. Uno es el supraespinoso, que es el más conocido, el otro es el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. El hombro es un complejo articular súper complejo, literal. Es muy difícil, tiene un montón de cosas para estudiar. A mí particularmente me encanta, pero el manguito rotador, digamos, es el conocido de ¿qué te duele? Me duele el manguito rotador. Sí, bueno, el manguito rotador es el encargado de darle, junto con un montón de otras cosas, estabilidad al hombro, es el encargado de movilizar y de hacer movimientos de rotación. El hombro se mueve para todos lados y el manguito rotador es el que acompaña esos movimientos para que el hombro no se te salga del lugar. Bueno, varias cosas y varias funciones que tiene en gestos, donde se presenta mucho y se presenta mucho en esos deportes por ahí más overhead, se le dice, o más deportes que utilizan paletas, raquetas, pelota, El pádel, que está en re las de manos. moda ahora. El pádel es uno, el tenis, en el golf se ve más de codo, pero vóley, todo lo que es acá arriba, tipo Ujú. handball, básquet, todo lo que es con pelota y arriba de la cabeza, se ve un montón. También en los levantadores olímpicos, en los que entrenan mucho y hacen actividades físicas con barra, ahí pasa un poquito ahí de factura el manguito rotador porque es el que está todo el tiempo sosteniendo esa articulación que hace miles de movimientos. Podríamos hablar todo el día del manguito rotador y del hombro en sí, porque el manguito rotador es una parte, ¿no? Después tiene un montón de otras cosas y otras articulaciones que son parte también del complejo general del hombro, que es muy difícil. Pero el Bien, manguito rotador es el más conocido. el más conocido. ¿Y cómo es el tratamiento y por qué ese dolor que no te deja dormir, como decíamos? Sí, bueno, se presenta mucho a veces. El dolor nocturno es bastante frecuente. Generalmente el manguito rotador, el que es el lesionable o el más doloroso de los 4 es el supraespinoso, porque anatómicamente está posicionado a través de 2 huesos y entonces tiene como cierta tendencia a presionarse, es como si fuese el interior de un sanguchito, ¿entendés? Está presionado siempre por el pan. Bueno, el supraespinoso siempre está apretado ahí, o sea, pasa como en un lugar anatómico que es un poco complejo y es un poco incómodo para ese tendón, que es el que se irrita, es el que presenta dolor, es el que no nos deja dormir, o el que mayoritariamente no nos deja dormir. Después hay, obviamente, el manguito rotador, repito, son 4. Tenemos los otros 3 que también acompañan y que también se pueden lesionar. Pero el supraespinoso se lleva, te diría, el 70-80% de la lesión. Es el que es abductor del brazo, lo cual abducir el brazo hacia el costado es como parte de la vida.
¿no? Todo el mundo sube el brazo para hacer algo. Entonces tiene como un movimiento que Claro. generalmente en la vida cotidiana lo usamos y entonces duele todo el día. Y se empieza a hacer ese círculo vicioso de me duele, no descanso, me duele de noche, no puedo dormir, me duele más, no descanso. Y empieza toda esa secuencia compleja que hace que vengan al consultorio completamente tipo doloridos y angustiados, porque el dolor del hombro no es nada lindo. ¿Y cómo es el tratamiento? Me imagino que depende de cada paciente, pero ¿tiene solución en cuánto tiempo? ¿Cuál es el tratamiento hoy que se está El usando? tiempo, Sí, el tiempo es relativo, bien, cada paciente, depende la lesión que tengan, hay algunas, generalmente se presentan muchas tendinopatías, esa tendinopatía puede ser reactiva, puede ser aguda y puede durar un tiempo específico. Podría decir, en kinesiología se usan mucho las 10 sesiones, podrían ser entre 10 y 20 sesiones. Hay otras que no resuelven tan rápido y se lo necesita más tiempo. Hay otras que no son tendinopatías y son tendinosis, que ya es un desgaste de ese supraespinoso, entonces necesita más tiempo todavía. Hay un montón de tratamientos complementarios a la kinesiología convencional. El tratamiento siempre, si hablamos de kinesiología propiamente dicho, siempre tiene como, o por lo menos nosotros nos manejamos así, no sé, entiendo que la mayoría de los colegas igual utilizan todo, está dividido un poco más que nada el hombro en el ejercicio controlado. O sea, hay algo muy importante que es no, si hay dolor, si hay lesión de manguito rotador, no se inmoviliza el hombro, no se inmoviliza. Por otras bien, patologías sí se inmoviliza. ok. Esta específicamente, si la inmovilizás, empeora, no mejora. Entonces, es importante que dentro de la rehabilitación o dentro de la sesión de kinesio tenga ejercicios específicos que uno le tiene que enseñar, que tenga una parte para el síntoma, que es toda la parte conocida de fisioterapia, hielo, calor, TENS y todo lo que se utiliza para bajar el umbral de dolor, un poco de terapia manual, que es muy importante, que es todo lo que se hace con las manos, con lo que el kine hace con las manos en ese hombro, y un poco de reeducación de cómo hacer para que el paciente pueda seguir con sus actividades, pero reduciendo o sacando ciertas cosas que irriten más ese manguito rotador o ese supraespinoso que es el que después le trae tantos dolores de cabeza. Entonces, las sesiones de kinesio van orientadas más que nada a que tienen que estar esas cosas presentes, siempre. Si falta alguna, le cuesta un poco más y ahí se te estira un poco el tratamiento y empieza a ser más largo. Bien, yo me anoté un par de mitos y verdades, porque la gente que Ah, sabía que íbamos a hablar de este tema es muy sí, recurrente, entonces te aprovecho sí, para sacarnos la duda. dale. Esta algo hablamos. A ver, verdadero o falso, mitos y verdades. ¿El hombro duele más de noche? Duele más de noche, es verdad. No duele, pero hay algo importante acá. No, no duele más de noche porque de noche se lesiona más. Duele más de noche porque, primero que obviamente si uno duerme de ese lado, Claro. va a doler. Pero también hay menos cortisol, hay menos estímulos visuales. Vos durante el día estás con mil cosas, sea de trabajo, sea tu vida, tu casa. Entonces tu atención está puesta en otro lado y si bien está presente y te dice que está ahí, de noche cuando vos apagás la luz y querés descansar, florece. Y lo otro es que hay relajación muscular y entonces el hombro empieza a perder esa estabilidad que le dan los músculos y durante la noche te empieza a despertar. Hay un horario que empieza a despertarte, entonces vos te despertás y empezás a no descansar. Entonces aumenta la sintomatología cuando vos no dormís y durante el día no tenés que usar porque es el brazo, entonces Claro. generalmente pasa en el brazo hábil aparte, puede estar en el otro, pero se presenta más del lado hábil. Entonces, sí, es verdad, durante la noche aumenta el dolor, no aumenta la lesión, aumenta el dolor. Clarísimo. Tengo otro más. Bueno, si hay ruptura del manguito rotador, ¿siempre se opera? No, mito, no se opera siempre, es la última instancia. Para mí, la cirugía, esto es una opinión mía personal, el manguito rotador, más que nada el supraespinoso, yo tengo pacientes con el supraespinoso cortado completamente y el brazo los levantan. O sea, y tengo otros que están parcialmente rotos y están rotos en un 20% y duele un montón. Entonces, ¿dónde está la clave? En la evaluación, en haber probado todos los tratamientos que el kinesiólogo haya
le haya, digamos, enseñado o le haya dicho al paciente que tiene que hacer. Hay un montón de otras herramientas antes de llegar a la cirugía. Me llegan posquirúrgicos, me llegan. La rehabilitación es bastante larga, ya estás hablando de 3 meses, casi podría llegar a 6, y ahí sí que saca de la actividad del primer mes y empieza a tener muchos factores extras, porque ahí tenés que inmovilizar. Un posquirúrgico se inmoviliza con cabestrillo y entonces empieza esa zona a compensar y después empiezan a tener problemas en otro lado. Entonces, ¿se opera siempre? No, no se opera siempre. Se opera para mí en una última instancia en donde si se hizo un buen tratamiento kinésico, si se hizo un buen tratamiento conservador y no funciona, ok, ahí podemos llegar a hablar de cirugía. Antes, no para esta. Hay otras que sí, hay otras lesiones de hombro que pasan y hay que operarla. Bien. Esta no es para mí la principal de la cirugía. Bien. ¿Un hombro grande es igual a un hombro sano? No, no. No. Ok. Pito, no, 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 no. Vos podés tener un hombro fuerte, funcional a lo que hagas, ¿sí? Si vos trabajás lo que se llama hipertrofia, el hombro se lesiona igual porque se acorta. Es muy grande, pero por dentro no tiene el reclutamiento que se necesita para después hacer el gesto que querés. Entonces, ahí es medio una elección de cada uno de decir, ok, yo quiero que mis hombros sean lindos y grandes porque queda bien, pero a la vez me quiero jugar 3 partidos de pádel. Claro. Bien, no, no son compatibles. Vamos a entrenar los hombros para que sean fuertes, marcados, pero no gigantes, pero que podamos jugar al pádel, y no que sean grandes y que no puedas levantar el brazo. Entonces, es un concepto medio que uno es estético y el otro es funcional. ¿El hombro duele por A ver, lesiones solo en el hombro o hereda síntomas por lesiones de otro lado? hereda síntomas. Ah, Muy bien. amiguito de las cervicales, Sí. muy amiguito de la cadena anterior, del pectoral. El hombro hereda de todos lados, tiene patologías propias, sí, esta, la del manguito rotador, pero muchas veces duele y no es el hombro. Ahí ya es un trabajo más nuestro y del profesional que te atienda de cuánto evalúa y cuánto considera que es el hombro o no es el hombro, porque muchas veces pasa que vos venís de querer rehabilitarlo y lo venís, decís, ya le hice de todo y no mejora, y por ahí está el síntoma, pero no está el problema. Ok. Vos sos osteópata también. ¿Cuándo tengo que Sí. recurrir a un osteópata? Y justamente hablando de esta lesión, yo estoy acá, ¿qué hago? ¿Voy a un kinesiólogo o puedo ir al osteópata? Vos sos las dos cosas. Y creo que la Yo, mayoría, ¿no? la Pero mayoría ¿cuándo voy a un hacemos las dos cosas. osteópata? ¿Y qué hace? Al osteópata podés venir cuando quieras. No hay, eso sí, puedes venir cuando quieras. Mira, la osteopatía es todo terapia manual. Todo terapia manual. Está más basada se evalúa mucho más, trabaja en conceptos diferentes porque está metida también en la parte visceral, está metida en la parte visceral, la parte de los órganos y de las conexiones que tienen con el sistema nervioso y con el sistema nervioso autónomo. La osteopatía es un mundo aparte, pero es todo terapia manual. Entonces, a mí de osteópata me llegan más cervicalgias, lumbalgias, esos dolores de ciático que no mejoran nunca, pospartos, cesáreas, esas cosas que duelen, duelen, duelen y la panza se inflama y no sabemos por qué, y esto del SIBO, y que toda esa parte viene un montón al consultorio para lo que vendría a ser osteopatía. Osteopatía puede atender manguito rotador, puede atender lesiones de rodilla, todo, absolutamente todo, pero todo es terapia manual. Entonces, si hablamos de osteopatía y de manguito rotador, yo, Angie, no todos los osteópatas, yo lo atiendo con osteopatía, mejoro toda la parte con terapia manual que creo que podría darle por ahí las cervicales un extra de dolor y mejoro la parte del hombro y trabajo todo, pero lo mando a kinesiología. Porque hay una parte de ejercicios, hay una parte de reeducación que para mí el hombro lo necesita. Capaz si hablas de una lumbalgia, por ahí se lo combino con una clase de yoga, pero se lo combino. No dejo Bien. ni creo que seamos la solución al universo. Somos una parte. Siempre es bueno complementar. En mi caso, yo complemento mucho con otras cosas. Ok, ok. O sea, osteópata, tus manos son tu única herramienta. Son mis manos, exacto, sí, Ok, exacto. ok. Osteopatía es
todo terapia manual y lo que uno evalúa, ¿no? Evaluamos un montón, es increíble todo lo que hace, pero para mí el cuerpo entiende de movimiento y necesita el movimiento. Si yo te saco el dolor, venís acá y te vas 10 puntos para después vos volver a tu rutina. A mí me ves una vez por mes, una vez cada 3 semanas. Si volvés a tu rutina de la misma de antes, el dolor va a volver. Porque magia todavía no es parte de ningún posgrado. Claro, clarísimo. Ahí, Angie, te hago las dos últimas. Vos sos Dale. especialista en kinesiología respiratoria Sí. pediátrica. ¿Me resumís de qué se trata esto? Nada que ver a todo lo que veníamos hablando Claro, recién. Es otra pegamos el cosa. volantazo de una manera Eh, por eso. Terrible, hermoso. Mirá, eso hay varios kines pediátricos, lo que yo creo que no están vistos. Y también tenés que tener como algo especial, ¿no? Porque son bebés y no le hacemos cosas lindas, entonces lloran y no todo el mundo a veces está preparado para eso. La kinesiología pediátrica respiratoria es la que se encarga de los moquitos, de esos bebés recién nacidos o de esos bebés hasta de 0 a 3 años. Se encarga también de los más grandes, pero la parte más dificultosa por el desarrollo pulmonar, que es por ahí un poco prematuro, de 0 a 3 años, el pulmón recién está ahí apareciendo y creciendo, funciona como pulmón en sí, pero tiene como esa inmadurez de agarrarse los bichos del invierno, Claro. los bichos del hermano mayor que va al jardín, y entonces por ahí tiene 3 años y contagia a un bebito de 8 meses que es el hermano menor. Bueno, y así esos son los que llegan. Lo que hacemos nosotros es trabajar sobre las secreciones, sobre esos mocos cuando el bebé no puede toser o el moco lo hace desaturar y perder oxígeno. Entonces somos los malvados que vibramos, hacemos toser, sacamos los mocos y todos sufrimos en ese momento, pero el bebé después se va hermoso. Así que se hace más o menos 2, 3 sesiones para evitar la internación. Lo que más se hace con la kinesiología pediátrica es evitar que el bebé quede internado. Pasa que a nosotros llegan después de la internación. Eso es lo que pasa ahora. No llegan antes. Una vez que te conocen, después pasan primero por vos, es como una asistencia primaria. Ahí, ¿Entendés? Después que te clarísimo. conocen de que estuvieron internados y que uno por ahí, yo trabajo en internación y por ahí los veo con el equipo, ¿no? También hay otros kines y los vemos y ellos se van de alta después que pasaron por esa parte, ya saben que existe la kinesiología pediátrica respiratoria antes. Entonces no lo llevas a la guardia, lo traes al consultorio, uno lo revisa y si uno considera lo deriva y si no, capaz lo sacas acá en el consultorio y no hace falta que se interne. ¿Ok? Entonces es súper importante, pero está poco desarrollado como atención previa a la internación. La mayoría va a la guardia. Directamente a la guardia, ¿no? Claro, sí, porque te asustás y vas a la guardia. Muy interesante. Un tema muy interesante. Sí, es Angie, un bueno, mundo, ¿eh? sí, sí. Vos sos la directora del Centro de Kinesiología Integral KILAP. Bueno, contame un poco para Sí, en San cerrar. ¿Están en Isidro. San Isidro? ¿Cómo nace Vamos a esto? ¿Hay San un equipo Isidro, grande? hay un equipo, bueno, nosotros somos tres, no estoy yo sola, somos tres kinesiólogas, las tres trabajamos en el San Lucas, trabajamos en internación, de ahí pediatría, hacemos terapia intensiva de adultos, bueno, somos muy amigas y pusimos un centro de kinesiología cerquita a la vuelta. Es un centro de kinesiología integral. Yo hago más osteopatía, tenemos otra de las chicas que hace más cardiorrespiratorio y deporte, la otra hace más RPG y postura, somos las tres muy amigas y muy distintas. Hay plantillas, hay un montón de servicios extras y las tres somos kinesiólogas, así que formamos un equipo lindo de laburo y tenemos ahí un montón de pacientes que nos vienen a ver. Tenemos kinesiología todo el día y después tenemos todas estas especialidades que lo manejamos nosotras tres. Estamos ya creo que 1 año y medio, un poquito pasado ya, de 1 año y medio, es bastante nuevo, pero estamos re contentas, la verdad que nos viene de todo. Y la idea, lo cual con el sistema de salud actual que tenemos es a veces un poco difícil, nosotras intentamos mantener eso que es difícil de mantener, que es tratemos de que la kinesiología sean pocos pacientes, o sea, un grupo de pacientes para atender, pero que no seamos 1 millón de kinesiólogos, porque magia todavía no aprendimos a hacer, entonces tratamos de que eso se mantenga un poquito más conservado. Difícil, pero lo estamos logrando, de a poquito. Me Así que nos parece. gusta mucho lo que hacemos. Estamos ex- muy contentas. San Isidro es Nos la pueden calle buscar igual, ¿eh? Acasuso, ¿no? Estamos en la calle Casuso, después en las redes estamos como Kinesio Kilab, Bien.
Así que ahí nos pueden encontrar, ahí están todo, está el teléfono, las disciplinas, hay un montón de posteos de rehabilitación y de lesiones frecuentes, y un poco de manguito rotador también hay, porque es muy famoso, así que hay de todo. Angie del Valle, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Noticias de Salud y A un vos, saludo Leo. para allá, para San Isidro, para toda la gente amiga. Gracias, Leo. Un beso para vos también y gracias por la nota. Abrazo enorme. Un beso. Chau, chau. Chao, chao. Quédense con nosotros que todavía queda mucho más Noticias de Salud. Ya volvemos. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol más ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Este verano te hace falta Tigre. El sol, el río y las islas te esperan para desconectarte y disfrutar cada momento. También paseos, naturaleza, cultura y gastronomía en un entorno único a solo unos minutos de Buenos Aires. Viví el verano como nunca. Tigre, municipio. Seguimos con mucho más Noticias de Salud y ya nos metemos en la próxima nota. Te cuento que están aumentando mucho los casos de sífilis. Actualmente tenemos más de 150 por día en Argentina. Así que de ese tema vamos a empezar hablando con el doctor Julián Vega. Él es médico infectólogo del Hospital Fernández. ¿Cómo estás, doctor? ¿Bien? ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo muy bien? ¿Vos? Gracias Bueno, por la invitación. No, gracias por venir. Y bueno, decíamos que están en aumento los casos, así que primera pregunta, ¿qué es la sífilis y cómo se contagia? Bueno, la sífilis es una infección de transmisión sexual que es muy común, existe hace cientos y cientos de años, y la principal vía de transmisión es por vía sexual, ¿sí? Si bien antes también había algunas transmisiones por transfusiones, hoy eso ya es muy poco frecuente, porque la sangre que se dona se testea siempre y también puede existir transmisión de madre a hijo durante el embarazo. Pero lo más común es que sea por vía sexual. Es una bacteria que puede generar varios síntomas según el estadio donde está y muchas veces pasa asintomática y ese es el gran problema porque mucha gente no sabe que la tiene y la puede transmitir a otras personas. Bien, ¿y cuáles son las principales recomendaciones? Bueno, las principales recomendaciones en torno a la sífilis principalmente pasa de explicar por qué es un problema que haya tanta sífilis. Sí. En sí, la sífilis al principio es una enfermedad que es leve, ¿sí? Puede generar algunas lesiones en los genitales, pero también en la boca y pueden pasar desapercibidas porque por lo general no duelen, ¿sí? Las lesiones que generan son como lastimaduras que son tipo llaguitas, que no duelen y que se curan solas. Y eso hace que mucha gente no consulte al principio. Y después pueden aparecer síntomas, pero muchas personas no tienen ningún síntoma a lo largo del tiempo y las complicaciones aparecen luego de varios años de tener la sífilis sin que sea tratada, que puede generar complicaciones neurológicas a nivel del cerebro y también cardíacas. Y el otro gran problema es que también se puede transmitir de madre a hijo, entonces si una madre tiene sífilis durante el embarazo y no lo sabe y no recibe un tratamiento adecuado, eso puede traer problemas al bebé. O sea, ¿eso sería la sífilis congénita? Eso sería la Bien. sífilis congénita, que también es un problema que está creciendo. Vos mencionabas que los casos de sífilis vienen aumentando en toda la población y esto está pasando a nivel mundial y en nuestro país especialmente. Y lo que estamos viendo es que también están aumentando los casos de sífilis congénita. ¿Qué es la sífilis congénita? Es cuando la madre tiene sífilis y se la puede transmitir al bebé y esto muy temprano en el embarazo puede generar abortos espontáneos, es decir, que se pierda el embarazo, pero cuando no pasa eso, el bebé puede nacer con problemas de audición, puede nacer con problemas en los huesos o problemas en la visión, y eso es un problema, especialmente si se considera que la sífilis es muy fácil de tratar. Clarísimo, Doc. ¿Y cómo se puede detener esto si existe la solución? Me imagino que con educación, con un montón de cosas, pero ¿cuál es el camino como para...? Es un problema que es muy complejo de abordar porque... Primero que nada, tenemos que hablarlo sin estigma, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual están muy estigmatizadas, la gente le da mucho miedo a hablar, le da mucha vergüenza hablar de ese tema
Y es muy importante aclarar que, como vos bien lo dijiste, es muy común, esto nos puede pasar a todos. Entonces, lo principal es que todos consultemos y que en algún momento de la vida al menos nos testeemos para sífilis. Y lo otro es hablarle a la gente y decirle que el testeo para sífilis es muy accesible, se hace en casi todos los hospitales y si no en Argentina hay una ley que obliga que si el hospital no te puede ofrecer un testeo de sífilis, te ofrezca una derivación a un lugar donde se pueda hacer. Hoy en día todos los hospitales de acá de la ciudad de Buenos Aires testean para sífilis. Y también aclararle a la gente que la sífilis es muy fácil de curar. Se cura con antibióticos y muchas veces con una sola inyección de un antibiótico que se llama penicilina alcanza. Bien, entonces, si es transmisión sexual, o sea, preservativo, primera medida, ¿no? Sí. Hay que aclarar algo, el preservativo es la mejor manera de prevenir tanto la sífilis como el resto de las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, hoy en día tenemos otras maneras de prevenir las infecciones de transmisión sexual y cada vez que una persona consulta a un médico infectólogo nos tenemos que sentar y tener una conversación honesta sobre cuáles son las prácticas sexuales de la persona y si realmente va a usar preservativo en todas las relaciones sexuales o no. Porque la sífilis se puede transmitir también por el sexo oral y mucha gente no se siente cómoda usando preservativo durante el sexo oral. Y la realidad es que los médicos infectólogos estamos muy acostumbrados a decirle a la gente tenés que usar preservativo, tenés que usar preservativo. Y la realidad es que venimos haciendo lo mismo hace 40, 50 años y no está pasa funcionando. nada. Entonces, hoy en día es abordar de manera integral a la persona y decirle ¿qué te conviene a vos? ¿Te conviene usar preservativo o te conviene venir, no sé, 2 veces al año a testearte? Hay otras maneras de prevenirlo en algunas personas, como por ejemplo, algunas personas toman medicación después de las relaciones sexuales para reducir su riesgo de tener sífilis. Eso es para algunas personas en particular, nada más, no es para toda la población. Y también abordar no solo la sífilis, sino todas las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque siempre que hablamos de sífilis está acompañada de las otras. Entonces, hay otras infecciones de transmisión sexual como la hepatitis que se pueden prevenir con vacuna. ¿No querés usar preservativo en todas las relaciones? Está bien, pero ¿te querés vacunar para prevenir estas otras? Es tener una conversación que muchas veces para muchos médicos incluso es incómoda con el paciente, pero hay que sacarse estos prejuicios y ver qué es mejor para cada persona. Está muy bueno lo que decís, o sea, de los dos lados, sentarse una charla sincera, pues uno se quedó con el preservativo y no pasa por ahí. Se pueden poner a hacer una campaña de repartir preservativo y no hacen nada. Totalmente. Es sentarse y como decís vos, hay gente que no lo quiere usar, pero también tiene otras opciones. Sí, exactamente. Tiene otras opciones, tiene el testeo frecuente, hay otras opciones que son para prevenir el HIV, por ejemplo, que es la PrEP, que es una medicación que se toma todos los días para reducir más del 99% el riesgo de prevenir el HIV. Hay muchas opciones y por eso cada persona tiene que consultar y ver qué es lo mejor para ellos. Cuando decís testeo, ¿qué es? ¿Un pinchazo, gota de sangre y ahí lo sacás, así de simple? Hay varias maneras de testear para sífilis, pero todas son por sangre. Bien. Se puede hacer un análisis que es más tradicional, que se saca sangre de la vena, como cuando uno se hace un laboratorio, y en ese caso el resultado suele estar para el día siguiente o dentro de algunos días, y si no está el test rápido, que algunas veces hacen campañas en la calle, que bien. es el pinchazo que te hacen en el dedo y tenés el resultado en menos de 20 minutos. Ese test ya te confirma si tenés sífilis y ya ese día podés empezar el tratamiento. Excelente. Igualmente, está muy bueno eso, ¿no? De alguna manera de sacar el hospital a la calle. Totalmente. Porque no estamos educados, ¿no? Para ir, siempre vamos cuando el problema ya está, Sí. ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante de aclarar, no solamente con la sífilis, sino con todas las infecciones de transmisión sexual. Tenemos todas las herramientas para controlar la epidemia de HIV, tenemos las herramientas para controlar la sífilis, pero esas herramientas no están llegando a la gente, entonces hay que empezar a pensar más estrategias para que lleguen a la gente. No es el caso particular de la sífilis, pero por ejemplo, en el caso del HIV, recientemente en la Argentina se aprobaron varios autotest de VIH. Esto es para que la gente dentro de poco se va a poder comprar su propio test de HIV en la farmacia y se lo va a poder hacer en su casa. Y esto es una opción para gente que tal vez no quiere ir al hospital o le da miedo, pero quiere saber. Eso es una opción. Entonces hay que empezar a pensar más estrategias para que no sea la gente que va al hospital, sino que la salud le llegue a la gente en sus comunidades y donde está viviendo. Perdón. Bien, para resumir entonces, sífilis. Más de 150 contagios por día en Argentina. O sea, no te mata. No te mata, pero sí puede generar complicaciones a largo plazo. Bien. Que pueden generar discapacidades. Discapacidad, muy importante. Y ya dijimos que no solo es el preservativo, hay otras maneras que también que lo contaste muy bien. Bueno, genial, es una cuestión y me encantó lo que dijiste que es de los dos lados, tanto profesional médico como la gente, ¿no?
charla sincera. Sí, totalmente. Verdaderamente, muchas veces los médicos primero, no somos inmunes a los prejuicios que tiene la sociedad, así que estamos muy acostumbrados a llevar esos prejuicios a la consulta médica también, y también nos da un poco de vergüenza hablar de ciertos temas que tienen que ver con la sexualidad, pero la realidad es que cuando uno les empieza a hablar se da cuenta que el prejuicio es propio y que el paciente la gran mayoría de las veces está dispuesto a tener una conversación honesta. Muy sincero. Bien, damos vuelta a la página y ahora nos metemos en esta gripe que le han llamado super, y he escuchado de algunos colegas tuyos que dicen que está mal llamada super gripe. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Es para alarmarse? ¿Está controlado? ¿No está controlado? ¿Cómo es esto? No es para alarmarse. Primero, para hablar un poco de lo que es la gripe o la influenza, ¿sí? La influenza es el virus que genera la gripe estacional, que tenemos todos los inviernos y que la genera en todo el mundo en la época invernal. Y la influenza tiene una vacuna, pero la gente siempre se pregunta por qué si me vacuno al año que viene tengo gripe. Sí. Y esto es porque el virus de la gripe todos los años muta. Y todos los años muta un poquito, y es común que suceda eso, pero es suficiente para que la vacuna no lo cubra. Y por eso siempre todos los años cambia la vacuna. Algunas veces muta mucho, y en esos casos tenemos pandemias, como fue la del año 2009. Pero con esta supergripe que se llama, de super no tiene mucho, sino que es un cambio esperado, pero que se adelantó un poquito. ¿Qué es lo que pasó? Todos los años los profesionales se reúnen y ven qué tipos de gripe van a circular más frecuentemente, y en base a eso se elabora la vacuna. Y es esperable que el virus de la gripe se adapte. Esta adaptación sucedió un poco más temprano, ¿sí? Era esperable, pero sucedió un poco más temprano. Y por eso incluso la gente que estaba vacunada se vio afectada por este virus de la gripe. Pero no hay nada que nos diga que ni es más grave o que tiene más potencial de generar una pandemia. ¿No hay evidencia científica que diga que es un virus más agresivo? No, para nada, ni que genera más hospitalizaciones, ni nada por el estilo. Simplemente los cuidados son los mismos, pero este año en el hemisferio norte se adelantó un poco. Y no había tanta gente vacunada y la vacuna no cubría tan específicamente ese tipo de virus. O sea, ¿hay una causa del por qué? Hay una causa del por qué, y es esperable que las próximas vacunas que van a llegar acá en nuestra temporada invernal nos protejan. Por eso es importante, lo más importante con los cuidados es reforzar la vacunación temprana cuando la vacunación esté disponible en la época de otoño-invierno del año que viene, a partir de marzo-abril aproximadamente. Pero la realidad es que no es para alarmarse, y no es para preocuparse. Bien, bien, excelente. Quiero meterme en el dengue, que ya me imagino que es un poco la época donde se potencia todo, y hay una campaña de vacunación contra el dengue, ¿no? Sí, hay una campaña de vacunación contra el dengue. En la Argentina el dengue es cada vez más frecuente, siempre existió, pero en los últimos años se ha vuelto los brotes cada vez más frecuentes, y en nuestro país siempre sigue ciclos de cada 3 o 5 años. Es decir que entre 3 a 5 años hay un brote grande. Y el último brote grande fue en el año 2024, sí. Así que al parecer todavía no sería la época, pero bueno, esto no es matemática, puede suceder que aparezcan brotes. Y recientemente tenemos disponible una vacuna que ha sido probada tanto en personas que han tenido dengue como que no tuvieron dengue, y en ambos ofreció una gran protección. La mayor protección se ve en las personas que ya tuvieron dengue, que es lo más importante que estén vacunadas esas personas, más incluso que las personas que no tuvieron dengue. ¿Por qué? Porque si bien el dengue puede ser grave siempre, las personas que ya tuvieron dengue tienen un poco más de riesgo de tener una forma grave de la enfermedad. Así que es especialmente importante que las personas que ya tuvieron se vacunen. Bien, y por ejemplo, si yo no tuve dengue, voy hoy y me vacuno, ¿cuánto me estarían cubriendo esos anticuerpos, por así decirlo? Bueno, es una muy buena pregunta porque obviamente cuando se hacen los ensayos clínicos, ¿sí?, se mide por cierto tiempo y después se publica esa evidencia. Y al año se vio que ofrece más o menos un 80 o un 90% de protección tanto contra la enfermedad del dengue como con las formas graves. Y lo que se vio es que a los 4 años y medio, ¿sí?, que es un periodo bastante extendido, la protección sigue estando y sigue siendo entre un 65 y un 80% tanto para el dengue como para la hospitalización. Así que sabemos que hasta 5 años protege, más tiempo todavía no sabemos porque los ensayos no se hicieron hace tanto tiempo. Claro. Pero bueno, lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Bien. Doc, y por ejemplo, ¿hay un rango etario para vacunarse el que no tuvo dengue y son 2 dosis, una dosis? ¿Cómo es?
El esquema de vacunación son Sí, 2 dosis, dos dosis, que bien. están separadas por 3 meses. Se da Sí. la primera y después se da la otra a los 3 meses. 3 meses. Algo importante que siempre hablamos de los esquemas de vacunación es que los esquemas de vacunación se completan, no se reinician. ¿Qué significa esto? Que si vos te diste la vacuna y después, en vez de vacunarte al tercer mes, no pudiste por la razón que sea y pasa 4 meses, no es necesario que reinicies el esquema. Completás el esquema con la segunda dosis y ya está. Y sobre el rango etario principalmente todos los datos hablan de en menores de 60 años, donde están la gran mayoría de los datos de seguridad y de eficacia. ¿Qué pasa en los mayores de 60 años? Es una decisión un poco más individualizada, pero hasta ahora no ha demostrado que haya problemas de seguridad. Así que los mayores de 60 años lo pueden hablar de manera individualizada con sus médicos y si quieren recibirla, la pueden recibir. Y en cuanto a si tiene alguna contraindicación, es lo que se llama una vacuna virus vivo atenuada. Entonces, es una vacuna que, si bien no está diseñada para que se replique en el cuerpo naturalmente, y si se replica el cuerpo la puede controlar, hay personas que pueden tener un poco más de dificultades en controlar esa replicación. Y son principalmente las personas que están inmunodeprimidas, que tienen algún problema en las defensas. Entonces, las personas que, por ejemplo, tienen HIV y que no tienen tratamiento, o que tienen las defensas bajas, o que toman alguna medicación inmunosupresora, es mejor que lo hablen con su médico para ver si la pueden recibir o no, porque probablemente no la puedan recibir en ese momento. O sea, estaría contraindicada en algunos casos. En esos casos ¿Embarazadas, por ejemplo? En las embarazadas, todas las vacunas a virus vivo atenuadas están contraindicadas. Contraindicada. Así que no se podría dar por el momento. Bien. Doc, ¿y en algún momento se decía que si uno se contagió y te agarra la segunda vez, directamente estabas en problemas? ¿Eso están así o no? Eso en parte es así y por eso es tan importante la vacunación en las personas que ya tuvieron dengue. Hay 4 tipos de dengue y una vez que uno tiene uno solo y los anticuerpos que genera contra ese dengue lo protegen contra ese tipo de dengue. Y parcialmente contra los otros tipos de dengue. Pero ¿cuál es el problema? Si vos te contagias de otro tipo de dengue, el dengue puede usar esos anticuerpos para entrar más fácil a la célula, porque no te protege completamente. Y eso puede llevar a que el dengue sea más grave la segunda vez. Por eso, una vez que uno se da la vacuna, está protegido contra los 4 tipos de dengue y evita esas formas graves. Bien. Y la gente que nos está mirando desde la casa, además de la vacunación, ¿cuál es la principal medida de prevención también para...? La principal medida de prevención sigue siendo lo que hacíamos antes, que es intentar sacar todos los elementos que puedan juntar agua en el hogar para evitar la crianza de mosquitos y obviamente el uso de repelente, especialmente ahora durante la época pico que va a ser entre febrero y abril, especialmente cuando uno sale al aire libre, para evitar que lo piquen los mosquitos. O sea, una tapita de agua ya es suficiente para que pongan el huevo ahí, ¿no? Sí. Por lo general suele crecer en lugares más amplios como piletas o baldes y por eso es importante que no se acumule agua en esos lugares y si se acumula lugares que el agua siempre esté en movimiento y los lugares bien limpios. Pero bueno, cuanto menos lugares que junten agua tengamos, mejor. Doc, y en un momento estaba muy a full el tema de la fumigación, que uno veía a los hombres con esos trajes y el humo. ¿Eso es efectivo o no? ¿O según el lugar? ¿Qué onda? Sí, la fumigación siempre sirve para evitar todos los tipos de mosquito, pero bueno, es muy difícil evitar la replicación de los mosquitos, especialmente porque es muy difícil evitar la acumulación de agua en ciertos espacios. Entonces, también, es como todo lo que venimos hablando, es una estrategia integral que tiene que combinar distintos tipos de prevención. Solo no sirve. Y sola una estrategia no funciona, no. Excelente, excelente. Recordame, por favor, la edad de la gente que se puede vacunar. La gente que se puede vacunar, la vacuna está aprobada en los ensayos clínicos y hasta los 59 años. Pero después de los 60 ya hay personas que se están vacunando y ha demostrado ser segura. Bien. Estamos hablando de vacunación y ha habido una caída importante de la vacunación, pero en muchos. Y de hecho, el peligro, ahora me lo vas a explicar, de que reaparezcan enfermedades que ya estaban erradicadas, ¿no? ¿Por qué está pasando esto y cuáles son las enfermedades que ya aparecieron o podrían aparecer? Esto es un fenómeno también que está sucediendo a nivel global. Ya venía pasando hace muchísimos años y empezó a empeorar un poco más después de la pandemia. La gente le adquirió un poco de miedo a las vacunas, especialmente basado principalmente, hay que decirlo, en mitos. No hay nada que respalde
que las vacunas son inseguras, ¿sí? Las vacunas tienen un largo proceso de ensayos clínicos que demuestran que son seguras, e incluso después de que son aprobadas y que salen al mercado y que la gente se las empieza a dar, los efectos adversos de la vacuna siguen siendo monitoreados, ¿sí? Para darte un ejemplo, si vos te das una vacuna y vos te venís al hospital con algún síntoma, nosotros ese síntoma lo reportamos y hay un proceso de vigilancia que es constante para saber si las vacunas son seguras. Entonces, todas las vacunas que se dan son seguras y son efectivas, y eso hay que reforzarlo, porque en las redes sociales hay muchos mitos, mucha información falsa dando vuelta, y hay que combatirla. Y el principal problema de esto es que muchas enfermedades que creíamos erradicadas, o casi erradicadas en nuestro país, están empezando a resurgir. Verdaderamente es el caso, se ha hablado mucho en los últimos meses del coqueluche, que es una infección que en los adultos puede ser leve, pero puede generar una tos que es bastante molesta durante semanas o incluso meses, pero en los niños puede ser mortal. Y ya tenemos casi 10 niños muertos en el país por coqueluche que no tenían el esquema de vacunación completo, ninguno de ellos. Entonces, esto es un problema y van a seguir resurgiendo las enfermedades. También con el tema del sarampión, que tenemos un brote. Sí. En la Argentina el sarampión estaba erradicado. Entonces, esto es un gran problema que tenemos que afrontar y siempre reforzar que las vacunas son seguras y que son efectivas. Excelente, excelente, pues es un gran retroceso, ¿no? Sí, es volver... es un enorme retroceso. Y también es un gran problema porque los médicos no estamos acostumbrados a ver estas enfermedades. Eso claro. Que es algo que pasa, ¿no? Y se ve mucho con el coqueluche. La realidad es que es tan poco frecuente que tal vez la gente consulta con síntomas que son típicos, pero estamos tan poco acostumbrados a verlo que si no estamos alertas, no lo encontramos. Y así con todas estas enfermedades. Hay enfermedades que solo estudiamos en los libros, que no vimos en la vida real, claro, y que ahora las estamos empezando a ver en la vida real, y es muy difícil controlarlas y reconocerlas y tratarlas adecuadamente. Bien, ahí te dejamos tomar agua para los que recién se enganchan. Estamos con el doctor Julián Vega, médico infectólogo del Hospital Fernández. Nos está dejando muchísima información para tener en cuenta. Y para ir cerrando, me parece que a mí hay un tema que hay que hablarlo todo el año y que es la resistencia antimicrobiana, ¿no? ¿De qué se trata esto y cuál es la mejor manera de combatirla? Bueno, la resistencia antimicrobiana es uno de los principales problemas, no solamente en la infectología, sino a nivel de salud pública. Sí. Se estima que las bacterias multiresistentes en el año 2050 van a ser la primera causa de mortalidad en personas. Entonces, verdaderamente es un problema que es cada vez más frecuente y primero tenemos que explicarle a la gente por qué tomamos antibióticos, que es para combatir a las bacterias. Ahora, no todos los antibióticos son iguales y no todos los antibióticos cubren la misma bacteria. Por lo cual hay que analizarlo caso por caso y el primer paso es no automedicarse, ¿sí? Porque cada vez que nosotros tomamos un antibiótico estamos corriendo riesgo de que la bacteria que tenemos aprenda a volverse resistente a esa bacteria. Entonces, si realizamos un abuso de los antibióticos, verdaderamente cada vez van a aparecer más bacterias multiresistentes. Y esto es un esfuerzo que se tiene que hacer en la comunidad, pero también hacia dentro de los hospitales, ¿sí? Porque uno de los grandes culpables de la resistencia antimicrobiana somos los médicos, que muchas veces usamos los antibióticos de manera innecesaria o de mal manera. El ejemplo típico puede ser en pacientes que están internados y se usan antibióticos que cubren muchísimas bacterias en vez de usar uno que es específico para la bacteria que tiene el paciente. Pero también sucede en una guardia cuando las personas van con una faringitis que es por un virus y se les da antibióticos. Y muchas veces los mismos pacientes van y dicen, no, yo vengo a buscar antibióticos porque tengo faringitis. Y la realidad es que la gran mayoría de las faringitis no son por bacterias, son por virus, que el antibiótico no les va a hacer nada. Y muchas veces, en vez de sentarse a hablar 5 minutos con el paciente, es más fácil escribirle y darle el antibiótico. Entonces, creo que es un esfuerzo de que muchas veces también, volviendo un poco a lo que habíamos hablado antes, estamos muy acostumbrados a echarle la culpa a los pacientes. Sí. Y creo que es un poco de responsabilidad de los dos lados. Lo más importante es que ante cualquier duda siempre se consulta a un profesional, que los antibióticos solamente se toman con receta médica y solamente deben ser vendidos con receta médica y tratar de reducir el consumo solamente cuando sean necesarios. Claro, esto es muy grave porque estamos hablando que después ciertos antibióticos no van a funcionar, ¿no? No solamente es que ciertos antibióticos no van a funcionar, hay algunas bacterias que directamente no van a tener tratamiento. A ese nivel. Sí, nosotros en el hospital, en pacientes que están internados hace mucho tiempo, es muy frecuente ver bacterias que cuando nos llega el informe de a qué antibióticos son,
no son sensibles a ningún antibiótico y tenemos que hacer combinaciones de varios antibióticos para que funcione. Esto es cada vez más y más común en todo el mundo. Y hay algunas bacterias que son muy resistentes, que son muy frecuentes en la Argentina, por lo cual cada vez vamos a ver más y más de estos casos donde las personas tengan bacterias que sean imposibles de tratar o incluso no solamente es un problema de salud, sino que también es un problema económico, porque los antibióticos que se usan para tratarlos son muy caros. Entonces hay que abordarlo de manera integral y hacer un esfuerzo tanto en la comunidad como en el hospital. Hay comunidad médica, también ustedes se encargarán. Totalmente. Y al que está al otro lado, que no te automediques sería. El principal mensaje es no te automediques, no vayas a comprar antibióticos a la farmacia si nadie te los recetó. Y obviamente siempre consultar si uno tiene síntomas a un profesional médico. Excelente. Te hago la última, estaba leyendo una nota de los principales virus emergentes que estarían bajo la lupa científica en 2026 para prevenir brotes y futuras pandemias. Uno escucha la palabra pandemia y ya la gente se alerta. Pero bueno, uno de ellos es la influenza aviar A, H5N1. ¿Que hay que alarmarse con esto? ¿No? No, por ahora no hay que alarmarse, simplemente hay que mantenerlos vigilados, ¿sí? Volviendo a un poco del tema de la gripe, Sí. El virus de la influenza afecta tanto a los humanos como a los animales y hay algunos virus de la influenza que afectan a los animales. Como habíamos dicho antes, la influenza muta mucho y cambia mucho y existe la posibilidad que ese virus salte a los humanos, que ya se han reportado algunos casos, pero hasta ahora no ha habido transmisión interhumana. Si esto sucede, es un peligro de que surja una nueva pandemia contra el virus, pero por ahora no hay que preocuparse y no hay que alarmarse. Simplemente hay que tener buenos sistemas de vigilancia que vigilen estos casos cuando suceden y, si suceden, controlarlos. Pero por ahora no es que hay un peligro inminente de una pandemia. Sí sucede, pero siempre estos virus están circulando y muchas de estas notas son sensacionalistas. Sí, Y quieren meter un poco de Sí. miedo a la población. Estos virus existen hace mucho, siempre se vigilan y si realmente sucede al salto a la humanidad con transmisión interhumana, el caso es distinto, pero por ahora no ha sucedido. Bien, y así como está el sensacionalismo, también estamos nosotros combatiendo. Totalmente, Nosotros somos hay que traer anti, claro, por tranquilidad eso te toco el a la tema. población y siempre reforzar esto, ¿no? Sí. Consultar a los profesionales médicos y no dejarse guiar por lo que dicen ni las noticias ni las redes sociales. Bien, y ahí por último, sos un médico joven, te tocó formarte en la pandemia, ¿no? Tenés como en tu currículum. A la ¿no? salida de la pandemia. A la salida. Sí, empecé la residencia en el 2021, así que era la salida de la pandemia, pero igual tocó ver bastante COVID. Tocó sí. cerquita. Sí. Doctor Julián Vega, la verdad, un placer. Has explicado todo de manera muy clara. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bien, quédense con nosotros que todavía queda mucho más noticias de salud. Ya volvemos. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, con su historia, su belleza, lugares que atesoramos con mucho cariño, esos rincones que aprendimos a cuidar entre todos, para compartirlos y disfrutarlos en familia, con amigos. Esta tierra para la que trabajamos incansablemente, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Seguimos con mucho más noticias de salud y ahora sí vamos a hablar de la salud de la piel y qué mejor en esta época que empezar hablando de los cuidados del sol. Bueno, para eso estamos con una experta, ya te la presento, ella es la doctora Andrea Giuliani, médica dermatóloga, especialista en medicina estética y ortomolecular, fundadora de Clínica Dermatológica Giuliani, que está ubicada en San Isidro, ya lleva 19 años y también es jefa de dermatología del Hospital Central de San
San Isidro, una amiga de la casa. ¿Cómo estás? No, encantada, Leo, de estar acá. Siempre un gusto venir a verte. Bien, muchas gracias por venir. No, Y gracias ya me por la quiero invitación. meter en la primera pregunta y estábamos hablando del sol. Bueno, ¿qué relación hay entre el cáncer de piel y exponerme al sol sin protección o sin las medidas correspondientes? No, está muy bien la pregunta, porque realmente está relacionada la exposición solar a la aparición de cáncer de piel. Tanto de cáncer de piel tipo melanoma, que mucha gente por ahí se controla y le preocupa, y también otros tipos de cáncer de piel no melanoma. Y lo que tiene la exposición solar es que es acumulativa. Entonces, lo que uno va recibiendo desde chico, durante la adolescencia, la edad adulta, se va acumulando en la piel ese daño y nos puede predisponer o favorecer la aparición de cáncer de piel, además del fotoenvejecimiento, ¿no? Y todo lo que trae el daño solar. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuidarnos? Tips básicos. Protector solar, me imagino. ¿Qué más Perfecto. me dirías? Bueno, básico, como dijiste vos, el protector solar, pero también hay que utilizarlo bien. Hay que colocarlo, por ejemplo, 20 minutos, media hora antes de exponerse al sol, reponerlo cada 2-3 horas y a pesar de usar el protector solar, hay que protegerse en el horario donde la radiación es más agresiva, por ejemplo, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y tratar siempre de buscar la sombra, hidratarse, porque no es solo el daño solar en la piel, sino a nivel de todo el organismo, ¿no? El golpe de calor, que te baje la presión, que te deshidrates. Y después lo que ahora se utiliza mucho, y la verdad que son muy piolas, están muy buenas, la ropa con protección UV. Con UV. Eso Bien. es Entonces muy se está útil viendo, ¿no? también. En los chiquitos sí, también. se está viendo perfecto, porque para los chicos es muy útil, porque les gusta estar a lo mejor en el agua, en la pileta, y con esa ropita están perfectos porque es cómoda y bueno, y los protege del sol. Y también para la gente grande o para los que hacen deporte, ¿viste? Por ejemplo, los que hacen surf o bueno, deporte así en el agua, en el río, en el mar, es muy útil también. Entonces, la protección solar, no hay ninguno que sea resistente al agua, hay que reponerlo. Y si transpirás, o sea, obviamente cada 3 horas habría que reponerlo. Habría que reponerlo. Hay protectores solares resistentes al agua, pero resistentes, no es que te va a durar todo el tiempo. Si vos te haces un baño de inmersión, una media hora estás en el mar o en el río pileta, o en la mucho pileta, tiempo, claro. tenés que volver a colocarte. Y ya te digo, las formulaciones nuevas son muy buenas, duran más, protegen bien, porque ahora algo también a tener en cuenta son los protectores, son de amplio espectro, ¿no? Te protegen tanto con la radiación UVA como UVB, que es lo que uno tiene que proteger, pero aunque sean resistentes al agua, igual hay que reponerlos. Y además hay que también elegir dentro del tipo de piel de cada uno, ¿no? Buen dato. Sí, porque vos tenés, por ejemplo, presentaciones en gel, en cremas fluidas, en spray, por ejemplo, para los chicos, para gente con piel un poquito seborreica, y también tenés ahora protectores solares que hasta son anti-age, que son para pieles más sensibles o pieles mayores o con más daño solar. Incluso hay protectores solares que además tienen unas como medicaciones, enzimas también, ¿no? entre comillas, claro, que son sustancias naturales, claro, que previenen el cáncer de piel para gente que está más predispuesta. Así que hay muchas opciones. Hay de todo. Para elegir. Y después, factor, ¿qué recomendarías? ¿De 50 para arriba, 30 o te pones hasta 99 o según tu tipo de piel? Podés considerar según el tipo de piel, pero lo más frecuente ahora de usar es 50 más. Ya estás bien con eso. Es lo básico. Sí, ya con eso estás bien. Doc, ¿una piel bronceada es una piel que sufrió? Sí. ¿Por qué? Está buena la pregunta, ¿eh? Es una piel que sufrió. Antes se creía que era saludable estar bronceado. Sí. Hasta las mamás se ponían a los chicos al sol o te decían que te broncees para proteger la piel. Y no, en realidad eso significa que recibió radiación UVB y UVA y que esa radiación, por más que genera un estímulo no para sintetizar melanina, que es un protector de la piel, significa que tuvo daño en la piel. Y estas radiaciones, como te decía, se incorporan a las células de la piel y alteran su ADN, que hay
hay enzimas que lo van como reparando, ¿no? Pero cierto daño puede ir quedando, sobre todo con el tiempo, con los años, y eso es lo que produce, bueno, el cáncer de piel, el fotoenvejecimiento, que lo podemos ver en arrugas, manchas, bueno, arruguitas finas, flacidez. Ahí me das el pie para la próxima pregunta, porque quizás hay personas que vos le explicas esto y no llega a la concientización, pero por ahí le decís, bueno, envejecimiento prematuro de la piel, y ahí dice, bueno, me cuido. ¿Esto es así? ¿Por el sol también? ¿Un 80% del envejecimiento es por el sol? Sí, es por el sol. Hay imágenes, uno puede ver de incluso hermanos, ¿no? Que uno estuvo expuesto al sol y el otro no. La diferencia es tremenda. Es muy, muy importante en el daño de piel que tienen, ¿no? Como te digo, muchas veces se expresa en manchas, en diferentes tonos de la piel, mucha arruguita fina, a veces un craquelé, como un cuadriculado de la piel muy seca, y bueno, y ya progresando, ¿no? Aparecen lesiones, como son las queratosis solares o queratosis actínicas, algunos lentigos, y siguiendo, ¿no? El epitelioma vasocelular o espinocelular y el melanoma. Bien, y después la vitamina D, que tengo entendido se sintetiza con el sol, pero hoy también las redes, viste, sin demonizar, hay información y desinformación. Sí. Y el sol es para sintetizar la vitamina D, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué le dirías? Yo creo que no es bueno demonizar nada, y menos el sol, que gracias al sol vivimos y aparte nos da bienestar, nos genera endorfinas, ¿no? Una sensación de vitalidad, de salud, es agradable y ayuda a la síntesis de vitamina C, es necesario vitamina D, es necesario para la síntesis de esta vitamina. Pero no es necesario una exposición importante ni en un mal horario. Con un ratito que uno esté expuesto al sol, 15 minutos, ya con lo diario que uno en general se expone al sol, es suficiente. Y además ahora la verdad es que todo el mundo se suplementa con vitamina D. Se ve que todo el mundo tiene déficit de vitamina D, ¿no? Incluso hombres, jóvenes que antes ni se dosaban, ahora es muy común el déficit de vitamina D. Así que eso hay que dosarlo, a veces hay que suplementarlo, que bueno, hay ahora muchas terapias que actúan siempre para esto. Bajo prescripción médica. Siempre bajo prescripción médica, siempre bajo testeos, no estar adivinando. Claro. Pero la exposición solar es saludable y es importante. Lo que es malo es el abuso o la falta de cuidado frente a la exposición solar. Claro, ¿no? por ejemplo, no sé, alguien está en la parada de un colectivo que le está dando el sol, está ahí 10 minutos, o sea, que se paró ahí y por ahí le está pegando el sol en la cara, ahí ya estaría sintetizando vitamina D, por ejemplo. Sí. Porque uno lo asocia a tirarse a la reposera. Claro, no hace falta, por eso te digo, no. Excelente, excelente. Bueno, a ver, la última con respecto a los cuidados de la piel. La luz azul de las computadoras, de los celulares, ¿qué nos hacen en la piel? ¿Nos dañan la piel? ¿Nos envejecen? ¿Qué nos hacen? Es importante también ahora, por eso ahora los dermatólogos recomendamos mucho utilizar el protector solar, no solo para el sol, sino también utilizarlo los días nublados y también adentro, cuando uno está en el interior de las casas, porque ahora mucha gente está mucho tiempo con la computadora, o luces como los tubos fluorescentes, luces, bueno, azules, y lo que hacen principalmente es manchar la piel. Y a veces, viste que uno dice, bueno, gente que tiene la piel oscura no necesita tanto cuidarse del sol, pero las pieles oscuras tienen mucha tendencia a mancharse. Claro. Entonces, es importante que usen protectores de este amplio espectro y que incluso ahora se ve que cubren para este tipo de luces, ¿no? Luz azul, luz visible. Y es importante que lo utilicen porque previenen la aparición de manchas y bueno, melasma y lesiones pigmentarias en la piel. O sea, una persona que trabaja con la computadora mucho tiempo se tiene que poner protector que cada 3 horas también, por ejemplo. Bueno, por ahí no es por necesario ahí no tan seguido porque no va a tratar transpirando, claro. No va a ser un sol intenso, pero sí que sí lo tiene que poner y yo siempre digo por ahí reponerlo una vez o 2 veces durante el día. Sí, pero sí está comprobado científicamente que mancha la piel, ¿no? Sí. Y sí. Por eso ahora también muchos, bueno, protectores solares y cremas vienen con sustancias que ayudan a evitar esto, a evitar como estas manchas en la piel y a irlas aclarando, ¿no? Es importante. Ahora hay muchos cosméticos que la verdad que nos ayudan a mantener bien la piel, ¿no? Bien.
Clarísimo. Doc, bueno, muy interesante todo. Hemos dejado los principales tips para cuidarnos, para disfrutar del sol de manera saludable, por así Claro, decirlo. sí. Muy completo. Vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a meter en estética, porque, bueno, ya llevas casi 19 años de clínica dermatológica Giuliani, donde haces un montón de tratamientos ahí estéticos para embellecer a la gente. Siempre está explotado de gente. Y bueno, y también sos especialista en medicina estética y ortomolecular. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuáles son hoy las principales tendencias en estética? Ajá. ¿Qué podemos decir hoy? Sí, es interesante la pregunta porque este tema siempre va cambiando, ¿no? Se va Claro. actualizando, van apareciendo nuevas tendencias. Hay que mantener cosas clásicas que ya descubrimos que son útiles, que nos sirven, que nos ayudan a mantener bien la piel, pero también hay que ir adaptándose a las nuevas tendencias. Por eso es muy importante, como hablábamos hoy, ¿no? Estar siempre actualizado y viendo estos temas. Porque ahora cambió un poco la visión estética y se busca más lo natural, como era antes, y después, bueno, se empezó a buscar un poquito más lo más dramático, así como más notorio, y ahora volvimos a buscar lo natural. Por eso la gente prefiere, y ahora está muy de moda, los que se llaman bioestimuladores. ¿Qué es eso? A ver. Los bioestimuladores son sustancias que también son en cierta forma rellenitos de la piel, pero suaves, no que dan importante volumen, y nos ayudan a reafirmar la piel, a darle como mayor turgencia, más elasticidad, a suavizar arrugas finas, a combatir la flacidez, que por ahí es algo que empieza a molestar bastante cuando uno se nota mucho los surcos, el show, ¿no? Y estos bioestimuladores ayudan a tensar la piel y no voluminizan. Por eso son muy útiles y es bueno combinarlos, por ejemplo, con ácido hialurónico, porque no hay que ahora decir no al ácido hialurónico. Lo que no hay que exagerar, dar aspecto así como de engordar la cara o de voluminizar demasiado, pero sí a veces hay que reponer, porque la gente con la edad o con algunas enfermedades, o ahora se habla mucho de los Empic Face, ¿no? Del tratamiento con estas sustancias o estos medicamentos que adelgazan como rápido. Entonces uno va perdiendo firmeza en la piel, adelgaza, se pierde músculo, grasa y también colágeno. Entonces se ve mucho la flacidez. Bueno, son muy útiles para estas cosas, pero a veces hay que reposicionar y reponer tejido, por ejemplo, con ácido hialurónico, que da un poco de volumen sin exagerar. O sea, que hay como una tendencia que se está, cuando decimos que se está dejando de usar el relleno, si es así, Claro. estamos hablando de relleno con ácido hialurónico, ¿no? Sí, en general es lo que se usa ahora, ¿no? Relleno Pero con ácido hialurónico. se está dejando de usar para volver un poco más a lo natural. Antes estaba todo como muy, como decías vos, muy llamativo, y ahora es Claro. como que se está... Y Exactamente. los bioestimuladores es el camino. Sí, yo creo que el camino es la combinación. La combinación. La combinación, porque no hay que dejar el ácido hialurónico porque nos ayuda para, como te digo, cuando uno pierde volumen, Sí. pierde grasa o músculo, hasta parte ósea se va como degradando, ¿no? Entonces uno lo va perdiendo y tiene que suplementarlo y reposicionarlo y ayudar a revoluminizar con ese ácido hialurónico. Lo que no hay que hacer es como exagerar para que se vean como raro, como Claro. artificiales. Muy Y artificial. entonces, si nosotros combinamos un poquito de ácido hialurónico en las zonas que queremos con bioestimuladores que nos tensen, bueno, y ahí ya mejora un montón y lo hace mucho más natural. Doc, ¿y el bioestimulador qué es? ¿A través de una mini inyecciones? ¿Cómo se Sí, diría? Sí, también son, igual que el ácido hialurónico o la toxina Inyectable botulínica, sería. ¿no? El Botox, Sí. son sustancias inyectables mínimamente invasivas. Es algo muy tranquilo, se usa en la dermis de la piel, que es como la segunda capita de la piel, y se puede poner mediante cánulas o agujas muy finitas. La verdad que son procedimientos muy bien tolerados, no son dolorosos, la verdad que son muy buenos. Y hay además variedades de bioestimuladores, no es mirá. que tenemos una sola Claro. opción. Tenemos, por ejemplo, hidroxiapatita de calcio, como ser el Radies, o el Sculptra, que es un ácido poliláctico, o el Long Lasting, que es ácido hialurónico, y bueno, hay otras marcas más. O sea, según el tipo de piel del paciente, vos le decís, te conviene esto o esto, Claro, sería así. sí, uno puede elegir entre estas opciones y combinarlas. Uno puede, por ejemplo, tensar en la zona inferior del rostro, media inferior, y por ahí suavizar arruguitas con
con la toxina botulínica y a lo mejor corregir un poquito el mentón o hacer una rinomodelación con Ahí va la ácido combinación, hialurónico, claro, bien. o suplementar un poquito si falta región malar con ácido hialurónico. Y otra cosa muy útil que también genera colágeno, elastina, igual que los bioestimuladores, que son también estimuladores de la piel, son los hilos. Por ejemplo, los hilos de PDO, los hilos tensores, también son muy útiles para tensar. Excelente. Pero todo esto entonces es para rejuvenecer la piel, ¿está Sí. bien dicho? Sí, está bien dicho, uno lo puede decir. En realidad lo que uno debería buscar es como refrescar la imagen, sí. suavizar arrugas finas, mejorar la calidad de la piel, reposicionar lo que uno fue perdiendo. Incluso el labio, es lindo rellenar un poquito los labios para darle esa pérdida de volumen, que a veces el labio va como desapareciendo, o se alarga mucho la piel del labio superior, o se hacen arruguitas muy finitas. Entonces eso se puede mejorar con ácido hialurónico, por ejemplo. Y tanto hablamos de estos tratamientos, tanto faciales como corporales. Claro. Porque muchas veces la gente quiere mejorar o la zona de glúteos o el abdomen después de un parto, por ejemplo. Tenés de todos los casos. Hay muchos casos, o por ejemplo las mujeres sobre todo que adelgazan o pierden también mucha masa muscular y tienen flacidez en los brazos, sobre todo que después no quieren usar, musculosa o remerita. Y bueno, son muy útiles estos bioestimuladores o los hilos para estas zonas. Bien, ¿qué es la sueroterapia? ¿Me explicás? ¿Y para qué sirve? Bueno, hablando de las nuevas tendencias, Sí. ¿no? Es muy importante porque ahora se ve como que hay a veces alteraciones entre el tema de la alimentación, ¿no? Que a veces varía mucho, o ahora hay muchas tendencias, a veces veganas, vegetarianas y de distintos tipos de alimentación, que uno tiene como que testear cómo están las personas, si están bien con sus vitaminas, con su hierro, si tienen déficit de algún mineral, algún aminoácido, vitaminas. Entonces esto se puede testear y se puede suplementar. Y estos sueros que se colocan intravenosos, ¿no? Y se pasan en un rato, son muy tranquilos, no traen ninguna molestia, nos permite suplementar en forma rápida, porque van directamente al torrente sanguíneo, estos minerales, vitaminas, oligoelementos que podemos estar necesitando. Y tiene múltiples utilidades, por ejemplo, hablando de la piel, mejoran la calidad de la piel, del pelo, son antioxidantes, uno puede poner sustancias antioxidantes, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E ya son antioxidantes, pero además hay otras sustancias, glutatión, etcétera, que ayudan al organismo a recuperarse de ese estrés oxidativo que tiene que ver con el envejecimiento y que la verdad es que lo recibimos todos. Una, la radiación ultravioleta, pero también la contaminación ambiental, la alimentación que todos recibimos, que ahora está bastante a veces alterada, y son muy útiles para eso, para dar energía. Viste que ahora con el tema, no sé, el cansancio, el estrés, el exceso de trabajo, uno está como, y muchas veces también por el tema hormonal, ¿no? Claro. El climaterio, la andropausia, bueno, que necesitamos como esa ayuda para mejorar la parte energética. Estos sueros son muy útiles, son antioxidantes, como te digo, mejoran la energía, son muy útiles. Y lo importante es que lo haga un médico, que lo dose, que lo estudie y bueno, y le dé lo que el paciente necesita, ¿no? Excelente. Bueno, y ahora quiero que me expliques, no importa la época, el láser CO2, que es más por ahí para invierno, pero explícame Sí. para qué sirve y qué beneficios tiene. Sí, como decís, a lo mejor es más para invierno porque no, por lo menos en Buenos Aires la gente es de estar igualmente un poco expuesta al sol y conviene hacerlo en época que uno esté más protegido y que el sol sea menos fuerte. Pero es muy útil, la verdad es que rejuvenece mucho la piel, estimula la síntesis de colágeno, de elastina, regenera la piel, disminuye arrugas finas, mejora las manchas, aclara la piel. Y es un procedimiento que hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Hay que hacer una preparación previa, hay que hacer un buen diagnóstico del paciente, sobre todo para los cuidados post-tratamiento, porque este láser quema la piel en superficie. Es como que es un calor fuerte y va
de a poquito, así yo te diría como un puntilladito, va quemando la piel, dejando partes sanas intercaladas, pero partes donde esa piel se quema. Entonces después necesita una recuperación, que hay que tener cuidado en esa recuperación, ¿no? Usar a veces cremas regeneradoras, a veces blanqueadoras en pacientes que tienen más tendencia a mancharse, tienen que cuidarse mucho de las luces o del sol, y también a veces de las actividades que hacen, ¿no? Tienen que tener toda una serie de cuidados. Pero la verdad que es muy útil y se hace en un rato en el consultorio. Uno tiene una pequeña preparación previa y un cuidado post, pero perfectamente uno continúa con su vida normal. Bueno, ¿esto no tiene nada que ver con el peeling? ¿Es parecido o lo reemplazó? No, yo diría que no lo reemplazó, que son dos cosas distintas y que se pueden combinar. Se pueden combinar también. Los peelings se pueden seguir usando. Lo que pasa es que ahora uno utiliza más peeling no tan agresivos, sino más peelings moderados. Muchas veces usamos sustancias importadas que son muy buenas, las combinaciones que traen, y no son tan agresivos para la piel, no son tan molestos, pero sí vamos obteniendo un buen resultado, ¿no? De mejoría de la calidad de la piel, para aclarar manchitas y suavizar arrugas finas. Bien. ¿Cuáles los 2 tratamientos que más te piden en tu clínica, si tenés que decir? Me imagino que de todo, pero ¿cuáles son los que están allá arriba, 1 o 2? Bueno, mira, hablando de equipos, ahora el que te nombraría, que está de moda y se está usando mucho, porque incluso se puede usar en verano, en invierno, y se puede combinar con el láser o con tratamientos estéticos que hablamos antes, es la radiofrecuencia fraccionada con microagujas. Es un equipo nuevo, tiene como unas agujitas muy pequeñitas que no duelen ni nada, pero sí hacen penetrar esa energía que es la radiofrecuencia más profundo en la piel, entonces generan un estímulo muy importante de colágeno. Nos sirve, por ejemplo, para pieles con cicatrices de acné, con un envejecimiento más marcado, con estos daño solar del que hablábamos, entonces nos ayuda a regenerar mucho la piel. Y se puede combinar con lo que yo diría que más pide la gente, que es toxina botulínica y un rellenito, ¿no? Con ácido hialurónico, sigue clásico, siendo lo que más te piden, ¿no? ¿Y esto que decís en cuanto a la acné es capaz de borrarte la marca a ese nivel o es difícil? Suavizarla. Yo nunca diría borrar, porque cuando uno tiene esas cicatrices profundas ya hay una lesión tanto de la epidermis como de la dermis y a veces hasta más profunda. Entonces, siempre uno tiene que pensar en mejoría y en combinar tratamientos. Por ejemplo, esta radiofrecuencia fraccionada con microagujas y luego un bioestimulador, por ejemplo. Es una linda combinación. O, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, que también es una regeneración así como natural, porque no tiene nada externo, sino que el propio organismo, nuestros factores estimulantes de crecimiento, sintetizados por nuestras propias plaquetas, nos ayudan a regenerar la piel. Muy interesante todo, Doc. ¿Cómo te llevas con el mundo de la salud pública y la estética? Estás en 2 mundos, ¿no? Salís de uno y te metés en otro, ¿no? Tal cual, salgo de uno y entro al otro. No, y a mí me gustan las dos cosas. Las dos cosas, La ¿no? verdad es que me gustan las dos cosas. Por eso en la clínica también hacemos dermatología clínica y no solo estética, ¿no? A mí me gusta la dermatología, me parece que es muy interesante porque está muy relacionada con muchas patologías clínicas también. Nosotros hablamos mucho con reumatólogos, con clínicos, con cirujanos plásticos y, por ejemplo, con infectólogos. Y un tema que es muy interesante para mí, por ejemplo, a mí me encanta, es el tema de la psoriasis. Sobre todo, yo hice los cursos de experto en psoriasis, porque la verdad es que eso también se avanzó mucho y hay muchos tratamientos muy útiles que uno puede ver al paciente sin lesiones. Es como algo que antes uno nunca lo hubiera soñado. Pacientes con psoriasis severa que les altera muchísimo la calidad de vida, ahora con algunas medicaciones están limpios. Mira, te digo más, esta mañana hablé con una paciente y no paraba de agradecerme y decirme lo feliz que estaba, lo que le había cambiado la vida con una medicación que comenzamos, yo te diría, hace 2 meses o 3. Claro, vos viviste la etapa donde prácticamente no había una medicación no podías hacer mucho y ahora sos testigo de casi que no curarlo, pero revertirlo, ¿no? Tal cual, no curarlo, pero... O no se cura. Todavía no, pero sí hay tratamientos que lo pueden mantener al paciente libre de lesiones. Es un cambio. Eso es lo lindo de la medicina, ¿no? Que
Y no solo, bueno, la psoriasis, ahora otras enfermedades, la hidradenitis supurativa, que ahora también se están viendo muchos casos, la dermatitis atópica, que es muy rebelde y daña mucho la calidad de vida realmente. Y ahora hay tratamientos que nos ayudan a mejorarlo. Así que, bueno, las dos cosas son muy interesantes. A mí la estética, la verdad, me encanta porque también es como un cambio. Hay gente que por ahí no lo valora, pero la alegría que tiene la gente de verse mejor, la autoestima, lo que levanta la autoestima, si tenés un evento, muchas veces que el casamiento de mi hijo, que una fiesta de 15, que un viaje, que me voy a encontrar con un grupo de amigos, es importante para la seguridad personal, ¿no? Y la autoestima, verse bien. En ambos mundos estás colaborando, ya sea para embellecer, ¿no? O para resolver una patología también. Es así la dermatología. Sí, yo creo que lo lindo de la medicina es eso, ¿no? Que uno puede ayudar a la gente desde distintos puntos. Toda la medicina es interesante. A mí me gusta dermatología y estética, pero cualquier rama es linda y es útil. Doctora Andrea Giuliani, la verdad, un placer que hayas venido a esta nueva casa de Noticias Salud. La verdad que es un gusto. Y ya que estoy, te digo, hablando de este tema, que ustedes también participan en eso, porque le dan información a la gente, ¿no? De distintas especialidades, dermatología, pero también otras, de salud y de salud en general, y yo creo que eso es muy útil y muy bueno. Todo suma para vivir mejor, ¿no? Exactamente. Así que te agradezco mucho la invitación y siempre un gusto venir a verte. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final. Nos vemos el próximo jueves acá en Noticias de Salud. Chau, chau. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.